alumno va contestando y a raíz de eso podemos obtener información muy valiosa sobre cómo aprende el alumno, o en este caso, pues sus hijos. Ok, vamos a hablar acerca de las condiciones para un buen aprendizaje. A mí me gusta hacer interactivas todas las presentaciones que yo hago. Entonces, voy a estar pidiendo pues participación de la gente, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, me gustaría que así hagamos como una lluvia de ideas. ¿Qué condiciones creen o qué factores creen que son importantes para que sus hijos adquieran un aprendizaje significativo o para que aprendan? ¿Qué factores influyen? A ver si alguien quiere participar por ahí, ya sea por el chat, puede escribir por el chat, Ivane nos va leyendo, o bien puede ser que se le abra el micrófono a la persona. Empatía, dicen por aquí, un lugar adecuado, sus 5 sentidos, estado de ánimo, el ambiente, motivación se repite varias veces, un área ordenada, alimentación, un lugar, ahí se me fue por ahí, ambiente, salud, una clase amena. Tengo 2 manitas levantadas. ¿Gustas que active alguno? ¿Algún micrófono? Pues sí, ajá, sí están levantadas. Ambiente es algo que está predominando. También libertad de pensamiento y no saturar de tareas. Entorno emocional. Ok, la primera mano que se levantó fue la de Janet Villatoro. Entonces, Janet, ahora estoy ya dándote aquí el permiso. Enciende tu micrófono para que puedas compartir con nosotros. Vamos a ver. Ahí está. Pues sería mostrar una buena vibra. Ok. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y alguien más? Por ahí tenía una manita levantada. Ah, sí. La siguiente manita es de Pablo Galindo. Voy a encender también este micrófono. Ya puedes usar tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo pensaría que una muy buena condición, empezando por cada uno, ¿verdad? Siento que es primordial la buena alimentación y el descanso. Ok, muchísimas gracias. Ok, gracias, Vane. Vamos a cerrar micrófonos y voy a proseguir. Todo lo que ustedes dijeron es correcto, ¿sí? Si se dan cuenta, hay factores intrínsecos de la persona y que dependen de la persona y de cómo los gestione, por ejemplo, alimentación, sueño y cuestiones más fisioneurológicas, pero también hay factores extrínsecos como el ambiente, ¿sí? Entonces, todo influye. Les voy a presentar este círculo que trabajamos en Abilmind, ¿sí? Es un círculo que, en donde damos a conocer los 6 grupos de factores que influyen en el aprendizaje, ¿sí? Tenemos en el punto número 1 el factor socioemocional, es decir, cómo me siento yo conmigo mismo, pero también cómo me relaciono con las demás personas, con mis padres, con mis pares, con mis maestros, etcétera. Cómo me siento yo también en relación a las otras personas. Entonces, importantísimo el factor socioemocional, pero no es el único. También está el factor cognitivo. Recursos personales que el propio estudiante suele utilizar, por ejemplo, habilidades del aprendizaje, estilos de aprendizaje, justamente, ¿sí? Inteligencia, etcétera. Y tenemos un tercer factor aquí que dice factores fisioneurológicos. Son factores, por ejemplo, como el sueño, la alimentación. También entran el factor de la vista y de la visión. Por ejemplo, si un alumno no está viendo bien o si tiene problemas en la visión, evidentemente va a tener un impacto esta dificultad en el aprendizaje. Estos 3 factores constituyen el triángulo del aprendizaje, del que tanto Isauro Blanco habla. No sé si alguien conocerá a Isauro, pero yo voy a hablar mucho de Isauro, ¿sí? Entonces, constituyen el triángulo del aprendizaje porque son los 3 factores básicos intrínsecos propios de la persona que predicen si están de manera bien desarrollada o equilibrados un buen aprendizaje. Pero, por otro lado, tenemos 3 factores que son externos, pero por eso no son menos importantes. Tenemos en el punto número 4 el factor de la familia, imprescindible. No solo en cuanto a constitución de la familia, ¿sí? Ni estructura familiar. Aquí entramos más a dinámica familiar. Lo que decían, ¿verdad? Si está en un ambiente relajado, si tiene una buena relación afectiva
con las personas o sus figuras de autoridad, por decir así, puede ser el padre, la madre o su cuidador, el desarrollo del apego, etcétera. Tenemos aquí como quinto punto las competencias de los docentes, que ya es un área que le compete ya a la institución educativa. Y como último punto, la calidad del centro educativo. Y estos son los factores que nosotros hemos concluido que son los que influyen en el aprendizaje. Hoy vamos a hablar acerca de un factor que cabalga un poquito, perdón, de un tema que cabalga un poquito entre el factor socioemocional y el factor cognitivo. Y justamente son los estilos de aprendizaje. Van a estar pensando por qué emocional, por qué socioemocional. Ya les voy a explicar, ¿sí? Vamos a empezar. Antes de entrar al tema de estilos, quiero hablarles un poquito acerca de las edades y del desarrollo cognitivo, para que sobre todo los papás comprendan en qué etapa o estadio se encuentra su hijo. Aquí tenemos, por ejemplo, a un bebé, ¿sí?, que generalmente se encuentra en la etapa sensoriomotriz y va del nacimiento a los 4 años. No voy a tocar a esta etapa. Yo sé que muchos tendrán hijos de esta etapa, pero me voy a enfocar más en estas últimas 2 etapas. Y bueno, un poquito en la siguiente. Posteriormente, pues el niño va creciendo, entra al preescolar, ¿sí? Y se le llama la etapa del niño mágico. Ya van a ver por qué. Y bueno, resulta ser que llega el momento de salir de preparatoria y llega o entra a primero primaria. Ya entra en una etapa concreta, lógica. Y luego, pues ya el niño va creciendo, ya entra probablemente a sexto primaria, a primer curso, y entonces entra en una etapa lógico-formal. Es importante que ubiquen en dónde se encuentra su hijo, ¿sí? Porque aparte de los estilos de aprendizaje, también influye el desarrollo evolutivo. Recordemos que el cerebro sigue un patrón establecido madurativo, ¿sí? Entonces, es importante respetar los ritmos naturales del desarrollo del cerebro. Por ejemplo, de 4 a 7 años, el alumno típico preescolar, y las maestras de preescolar no me van a dejar mentir. Estos chicos son tremendamente imaginativos, ¿sí? ¿Por qué se le llama el niño mágico? Por eso, porque su mundo es de fantasía. Si ustedes involucran a todo lo que el niño le llame la atención, ¿sí? Lo pueden enganchar para producir un aprendizaje o para motivarlo a la actividad que tienen que hacer. Entonces, las maestras aquí de preprimaria se pueden identificar muy bien, que se disfrazan, que llevan títeres, que leen cuentos, que les pueden mostrar los superhéroes. Por ejemplo, igual los padres en esta edad ubiquen a su hijo y, por ejemplo, yo ubico a mi sobrino. Mi sobrino tiene 5 años y está loco con los superhéroes, ¿verdad? Entonces, puede ser que él haciendo una tarea se distraiga porque quiere jugar, o todo lo hace en relación a los superhéroes. Está haciendo una actividad del colegio, entonces como que sí, y llega Batman, etc. Entonces, aquí aprenden a través de todo lo concreto. Tienen que manipular todavía. Es tremendamente imaginativo, muy fantasioso. Todo lo que esté envuelto en magia les llama la atención. Por lo tanto, si la enseñanza se la envolvemos en magia, vamos a captar la atención del estudiante o de su hijo. Y es tremendamente intuitivo. Y por eso este niño aquí con el caballito del carrusel. Posteriormente van creciendo y ya van entrando a una etapa más lógica, aún concreta, ¿sí? ¿Qué quiere decir con aún concreta? El niño de 8 a 11 años todavía necesita ciertas experiencias de tacto para que el aprendizaje se consolide, sobre todo en aspectos matemáticos, ¿sí? Todavía necesita tocar, necesita ver, necesita manipular. Pero ya se comienzan a dar ciertos procesos de la lógica, inductivos, deductivos, comienza a abstraer, a comparar, a manejar mucho mejor una secuencia, y son coleccionistas de datos por naturaleza, ¿sí? Ok, vamos a pasar entonces, esto generalmente es la primaria, ¿sí? Para que lo puedan ubicar. Ahora vamos a pasar a los chicos que tienen de 12 a 16 años. Entran en una etapa muchísimo más lógica, pero ya es más formal. ¿Qué significa esto? Que es muchísimo más abstracto, ¿sí? Todos los procesos cognitivos ya son más complejos y ya son superiores. Disfruta de procesos de causa y efecto, el pensamiento ya es divergente y convergente, es decir, tienen la capacidad para, en relación al pensamiento convergente, ver varias posibilidades o varios caminos que los llevan a un mismo punto. Y divergente, que es al contrario.
el proceso de formar su personalidad, en el proceso de formar su personalidad, como ya son preadolescentes y están entrando a la adolescencia, generalmente aquí rechazan las ideas de padres y maestros, sobre todo si tienden a ser muy autoritarias o impuestas. El niño busca libertad, está encontrando su identidad y aquí lo que prevalece es la relación con sus iguales o con sus pares. Quiere relacionarse con sus amistades, ¿sí? Quiere formar parte de un grupo. A través de formar parte de un grupo encuentra su identidad. Entonces puede ser que aquí baje el interés y la motivación por todo lo que sea en relación al rendimiento académico, todo lo que sea escolar, etc. Ok, y están en un periodo de grande socialización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede funcionar muy bien los trabajos en grupo, los trabajos en equipo, todo lo que tenga que ver de estar en contacto con los demás, sobre todo con sus iguales, les puede funcionar muy bien. Ok, habiendo hecho este preámbulo, vamos ya a pasar allá al tema o al plato fuerte. Primero, vamos a recordar que para que un niño aprenda no existe ningún método mágico. No se trata de recetas o de fórmulas mágicas, porque el desarrollo no es así. La evolución del niño, de la personalidad, mientras se va formando su personalidad y el desarrollo del ser humano, que es integral, no es así. Todas las áreas confluyen, por ejemplo, el área cognitiva, socioemocional, el área familiar, el área espiritual, van confluyendo y simplemente son aristas, ¿sí? De un todo. Por lo tanto, cada persona debe estructurar un camino individual basado en las características intelectuales, emocionales y evolutivas. Si yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y a uno le funciona aprender a través del movimiento, no significa que al otro chico que tiene la misma edad le vaya a funcionar eso, ¿sí? O incluso la disciplina. A veces podemos pensar que yo eduqué igual a mis 2 hijos, pero uno le funcionó más la estrategia que yo utilicé y el otro quizá yo necesité ser un poquito más autoritaria, por ejemplo. Entonces, no podemos generalizar. Cada chico es un universo y es único. Entonces, tenemos que primero conocerlo. Y después de ahí ya elaborar ciertas estrategias que me lleven o que me encaminen a que el niño desarrolle todo su potencial, ¿sí? Y sobre todo que el propio niño se vaya conociendo y que vaya desarrollando sus propias habilidades. Ok, vamos a ver entonces el tema de estilos de aprendizaje. A ver, si me pueden escribir por ahí, yo sé que el propio título es muy sugerente, pero ¿qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan estilos de aprendizaje? Muy bien, Andy. Ya estoy lista aquí para leer respuestas. Gracias, Vane. Vamos a ver qué puede ser visual, la forma que tienen los niños para aprender, cómo aprenden, que hay diferentes, juegos, formas de aprender, distintas formas, variedad para aprender, la forma en la que se enseña, maneras de cómo aprende mejor, memorísticos, cómo aprendes, lúdico, didáctico, si salen varias palabras clave, practicando y escuchando, forma de aprender y comprender, estrategias, creatividad, la diversidad que existe para que aprendan, cognoscitivo, de forma visual y auditivo, la necesidad del niño, creatividad, mira, visual, auditivo y kinestésico. Aquí ya nos empiezan a decir ahí, esos tres, a todo lo demás va, pero aquí ya leyendo en voz alta, manipulación, dependiendo de las habilidades que los chicos tienen, aprendizaje de Kolb, muy interesante, David Kolb por aquí, ejemplo, experimentación y listo. Vale. Hay una manita levantada, tú me dices si activamos micrófono en esta pregunta o hasta en la siguiente. Hasta en la siguiente, porque voy a lanzar otra. Ah, bueno, entonces a la siguiente, Gladys, que esté lista porque ya le tengo la... Pero es ahorita, es ahorita. Okay. A ver, ¿por qué como padres de familia y como maestros es importante conocer los estilos de aprendizaje de nuestros chicos? A ver si nos pueden dar respuesta algunos padres, algunos maestros. Para los maestros probablemente será un poquito más fácil porque conocen más de pedagogía. Pero a ver los padres, ¿por qué es importante que conozcas el estilo de aprendizaje de tu hijo? Ya tengo abierto el micrófono de Gladys Beletsui. Si gustas, Gladys, enciéndelo, por favor, para que puedas participar con nosotros. Vamos a ver. Era para la pregunta anterior, perdone. Pero está bien, puedes participar con la anterior. ¿Y tú eres mamá o papá? Pues fíjese que soy mamá y soy maestra. Entonces nos puedes responder las dos. 2 en 1. ¿Sí?
Bueno, Ajá. con la pregunta que hizo actualmente, pues yo pienso que es importante saber cómo aprenden nuestros hijos porque realmente no, o sea, uno puede tener, yo tengo 4 niños Ujú. propios y cada uno pues ha tenido un proceso distinto al aprender. Pero ahora yo quisiera saber cómo poder apoyar a niños con algún retraso leve. Ujú. No sé si perdimos a Gladys. Este, yo creo que ahí estaba ¿Sí su me pregunta. escuchan? Ah, ok. Fíjese que yo quisiera saber cómo poder apoyar a niños con discapacidades leves. Ok. Ok, Ok. si gustas, Gladys, por favor pasa tu pregunta de una vez ahorita a la parte del Q&A para retomarla en el momento de las dudas. Ujú. Ok, Gracias, gracias. Gina. Gracias. Verónica tiene su mano levantada y quiere participar. Verónica, Jess, voy a activar tu micrófono para que puedas responder la duda de Andy. Listo, Verónica. Enciende tu micrófono. Vero. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, buenas tardes. tardes. Eh, Son diferentes estilos de aprendizaje. Yo tengo 2 niños, mi niña es muy hiperactiva totalmente, no totalmente hiperactiva, sino que su estilo es más corporal, cinético. Y el estilo de mi hijo es más tranquilo. Él aprende más que todo leyendo, resumiendo, y en cambio mi niña sí es totalmente diferente. Son 2 estilos muy diferentes de aprendizaje y muchas veces sí cuesta adaptarse uno y al otro, ¿verdad? Porque sí, yo soy maestra también, trabajo con mis niños y sí son chicos totalmente diferentes. Ok. Muchísimas gracias, Verónica. Ok, vamos a seguir, Van, para no retrasarnos. Pero sí, todo lo que Muy bien. dijeron, me encanta la lluvia de ideas que hacen, porque todas las palabritas suman un poquito al conjunto global de estilos de aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué son? Para ponerlo en palabras muy sencillas, y lo dijeron ahí en la lluvia de ideas, es prácticamente la forma en la que se me facilita aprender, ¿sí? Eh, tenemos 3 estilos particulares según un modelo específico que se llama BAC, que ya lo vamos a ver. Por ahí también mencionaron a Kolb. No vamos a tocar el tema de Kolb porque son dos herramientas distintas, ¿sí? Hoy nos vamos a basar en el modelo BAC, de visual, auditivo y kinestésico. Pero prácticamente un estilo para aprender es una forma en la que a mí me va a ser muy útil y muy fácil porque me siento muy cómoda y muy a gusto. Es decir, es mi forma preferente para poder percibir la información y todo lo que yo veo en mi contexto, para poder adquirir un conocimiento, por ejemplo, o cierta información que me es trasladada o que yo quiero aprender, y para poder procesar la información, ¿sí? Entonces, percibo, adquiero, proceso y después, pues, expreso. Entonces, no es solo una forma, o sea, por eso también entra dentro de la parte de socioemocional, porque no es solo es una manera en cómo yo voy a aprender, lo que a mí se me hace más fácil. También van a ver en las características que también se manifiesta en la personalidad, ¿sí? En la manera en la que yo expreso. No solo, no solo está relacionado a contenidos académicos. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante conocerlos? Primero, porque si tú conoces cómo aprende tu hijo y qué canales utiliza tu hijo o tu estudiante para adquirir la información, en primer lugar, tú le estás dando la oportunidad de que el niño aprenda a favor de su cerebro, que aprenda con su cerebro, no en contra de él. Y cuando estamos en el estado en donde utilizamos todos los recursos y potencialidades que el niño tiene y los canales preferentes para adquirir la información, pues el niño es más fácil que conecte, es más fácil de que el niño conecte con el aprendizaje, conecte con la información que le estás dando, que tenga sentido para él, que se sienta cómodo, que le llame la atención y que se sienta motivado. De lo contrario, pues se va a desconectar, ¿sí? Y nos va a costar más llegar a impactar en el niño o o a causar un aprendizaje, que es lo que queremos llegar a hacer. Ok, para docentes,
¿Por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje? Creo que aquí no me voy a detener mucho porque hay muchos papás y esta charla pues es para padres, pero básicamente, número 1, porque regulas tu actividad docente. En base a que tú sepas cómo aprenden tus alumnos, tú puedes planificar actividades en base a los distintos estilos que se manifiestan en tu clase, ¿sí? Entonces, atiendes las diferentes necesidades que se te presentan y las diferentes características de tus alumnos. Por lo tanto, vas a atender la diversidad. Toda la heterogeneidad que está en tu clase, tú vas a poder cubrirla si planificas actividades de los 3 estilos de aprendizaje básicos. Esto nos lleva a que si un alumno aprende a través de la manera en la que se siente más cómodo, pues entonces su atención va a aumentar y también su motivación. Y es más fácil enganchar a los alumnos de esa manera a que si no estamos favoreciendo el estilo con el que aprende. También como consecuencia, pues la disruptividad dentro del aula va a disminuir, ¿sí? Y bueno, específicamente te puede ayudar a formar grupos de manera más sencilla y exitosa, ¿sí? Tanto para que, por ejemplo, los chicos que son más visuales los puedas reunir y puedan trabajar en base a ese estilo que tienen muy potenciado, pero también formar grupos heterogéneos en donde se encuentren distintos estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces el chico que no es visual aprende a desarrollar y a abrir el estilo auditivo, por ejemplo, si no es auditivo, ¿sí? Ok, y aquí para padres de familia, ¿por qué es importante que tú conozcas cómo aprende tu hijo? Primero, porque, bueno, vas a conocer más a tu hijo, no solamente en cuestiones de gustos, de personalidades, de tendencia, de preferencias, sino que cómo aprendes tu hijo. Y si tú conoces cómo aprende tu hijo, tú lo puedes apoyar en el desarrollo de su aprendizaje y con esto tener una incidencia positiva en el rendimiento académico, ¿sí? Por lo tanto, tú puedes orientarlos a que aprovechen mejor su tiempo de estudio, a que este tiempo de estudio sea de mejor calidad, porque el propio estudiante puede ir viendo estrategias cuando ya es adolescente que le favorezcan para aprender mejor. Y cuando está en primaria baja, pues tú como padre puedes ir orientando al alumno sobre esas mismas estrategias, ¿sí? Y poco a poco va a ir ganando conocimiento sobre sí mismo. Y también para que tú sepas escoger las actividades de refuerzo que mejor le convienen a tu hijo. Y con refuerzo no solo es académico, ¿sí? También actividades extracurriculares. ¿Será que le funciona mejor el deporte? ¿O será que le funciona mejor una clase de música? ¿O será que le funciona mejor el arte en una clase de pintura, por ejemplo? ¿O artes escénicas, el teatro? Entonces, es importante porque básicamente tú conoces a tu hijo y lo impulsas a que se desarrolle de la mejor manera posible. Ahora sí entramos a lo que es estilos de aprendizaje. Como les comenté desde un inicio, vamos a hablar sobre el modelo VAC. Si se dan cuenta, son las iniciales de los estilos que vamos a hablar el día de hoy. Visual, auditivo y kinestésico. Y para introducirlo, vamos a ver un video. Ok, vamos a hablar acerca de esto antes. Importante. Ningún estilo es mejor o peor que otro. Y tampoco, si yo tengo desarrollado, por ejemplo, más el visual que auditivo, no significa que ese sea bueno o que esté mal. Aquí nos vamos a quitar de la mente este tipo de categorizaciones, ¿sí? Este tipo de juicios de valor que estoy haciendo, si está bien o si está mal. Simplemente son, si tú tienes desarrollados y ciertas preferencias por aprender de determinada manera, es lo que mejor se te acomoda. ¿Puedes desarrollar otros estilos que quizá no estén tan abiertos? Claro que sí, ¿verdad? Para eso existe la plasticidad cerebral, el desarrollo de habilidades, intervenciones específicas, etc. Pero no hay nada de bueno o malo. Lo importante es conseguir un equilibrio entre todos esos estilos. Ok, antes de esto yo les quiero aquí enseñar este videito, ¿sí? Vamos a verlo y después vamos a entrar ya de lleno. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre estilos de aprendizaje. Ok, vamos a ver este video como introductorio. Probablemente te has percatado que cuando aprendes algo nuevo, digieres mejor el contenido si se encuentra en imágenes, o repitiéndolo en voz alta, escribiendo un resumen o dramatizando la información. Esto se debe a que aprendemos de diferentes maneras, y esto es lo que conocemos como estilos de aprendizaje, los cuales se clasifican en 4 rubros. El primero es el visual.
es decir, aprendiendo lo que vemos. Si eres una persona que recuerda los paisajes, letreros de publicidad o señalamientos mientras caminas por la calle, más que los nombres de las mismas, es probable que sea porque aprendes la información como si fueran imágenes mentales. Por lo que organizadores gráficos como mapas conceptuales, diagramas o líneas del tiempo serán una herramienta perfecta para aprender mejor la información que deseas aprender. Por otro lado, los auditivos aprenden lo que escuchan. Por esta razón es muy común que se distraigan hasta por el ruido de una mosca en el salón de clases o por el ruido que hay en el exterior, por lo que requerirán de espacios tranquilos como la biblioteca de la escuela para concentrarse a la hora de estudiar. Algunas estrategias que te servirán para recordar la información son participar en debates, preferir audiolibros o hacer lectura en voz alta, así como utilizar mnemotecnias. Otro estilo de aprendizaje es el kinestésico, que es aprender a través del movimiento. Todo lo que hacemos o tocamos es lo que registramos, por lo que actividades prácticas les vendrán como anillo al dedo. Participar en dramatizaciones, realizar experimentos, maquetas, entre otros, te ayudarán a comprender mejor la información. Por último, Ok, nos vamos a quedar aquí porque estos son los 3 estilos que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Voy a regresar aquí. Y listo, como les comento. El test que les voy a presentar va a medir en sus hijos cómo están sus canales de aprendizaje, ¿sí? Y qué tan visuales son, qué tan auditivos son y qué tan kinestésicos son. Ya vamos a ver cada uno. Pero antes yo quiero hacerles una salvedad específica de esta prueba, ¿sí? En esta prueba, que se llama estilos de aprendizaje que les voy a presentar al final, ustedes van a ver cuando ya pues reciban el informe de su hijo, que se describe un estilo externo y un estilo interno por cada uno de los estilos de aprendizaje. Es decir, existe el estilo visual externo y el estilo visual interno, el auditivo externo y el auditivo interno, el kinestésico externo y el kinestésico interno. A grandes rasgos, para que lo puedan comprender mejor, básicamente el externo se refiere al ambiente, ¿sí? Al contacto que yo tengo con las cosas que veo, con la información que me llega del exterior. Y el interno se refiere al mundo interior del estudiante o de su hijo, ¿sí? Son los recursos personales propios del estudiante que no vienen de afuera, que utilizan también para poder aprender. Ahorita vamos a hablar en general del visual, auditivo y del kinestésico, pero ustedes se van a dar cuenta que en el informe sí se va a desplegar por externo e interno, ¿sí? Ok, voy a continuar. Vamos a ver el estilo visual. Prácticamente el video está muy claro y vamos a ver algunas características. El estilo visual prácticamente utiliza, ustedes saben que la información que recibimos y que percibimos del exterior entra a través de nuestros sentidos, ¿sí? Los sentidos son el contacto del mundo interno con lo que está afuera. Y el estilo visual, pues utiliza la visión y la vista para adquirir información. Es como mejor se les acomoda. Entonces se dice que el mundo entra por sus ojos, ¿sí? Por lo tanto, le dan mucha importancia a las apariencias. Son muy estéticos. Aquí ustedes se van a dar cuenta que vamos a hablar sobre características no necesariamente relacionadas con el rendimiento académico ni con la forma de aprender. También hay ciertas cuestiones de personalidad. Una persona que es altamente visual busca mucha armonía en su entorno, ¿sí? Entonces se va a fijar mucho en los colores, en las formas, en las figuras, en todo lo que ve y en todo lo que entra por el sentido de la vista. Son excelentes observadores de detalles, ¿sí? Ven hasta el más mínimo detalle porque están conscientes de que toda la información que percibe, pues tienen ciertos grados de profundidad. Tienden a ser ordenados, digo tienden porque no es una regla general. Recordemos que también influyen muchos otros factores aparte de los estilos de aprendizaje. Tienden a ser ordenados y limpios o quizá les gusta clasificar las cosas pues, por colores, por orden, por tamaño, etc. Y memorizan por imágenes. Por lo tanto, todo lo que
ellos utilicen como herramienta, que sea gráfica para aprender o para expresarse, va a ser ideal. Vamos a ver ahorita algunos consejos prácticos sobre cómo tu chico puede potenciar este estilo si es visual, ¿sí? Ya sea externo o interno. Ok, primero, siempre utilizar imágenes o ilustraciones. Cuando tu chico quiere aprender algo, por ejemplo, tiene que estudiar la Guerra Fría y tiene que leer muchísimo. ¿Qué es lo que le va a ayudar? Hacer ilustraciones de lo que va leyendo, utilizar imágenes o también utilizar organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son formas en la que tú puedes categorizar y organizar la información. Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, los mapas mentales y los mapas conceptuales. Si el alumno que es visual o tu hijo que es visual necesita aprender algo, se favorece mucho de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque categoriza la información, la va segmentando por secciones, la va categorizando, se va fijando en los detalles, puede ir de lo concreto al abstracto, de lo abstracto a lo concreto. Y este tipo de herramientas le vienen muy bien. Si no existe algo visual, puede ser que se desconecte, ¿sí? También se beneficia mucho de los aparatos electrónicos, por ejemplo, televisión, computadora, uso de videos, etcétera. Para aprender, ¿sí? Para recrearse, por supuesto que también, pero para aprender, que la tecnología tenga un fin o una función educativa. Es muy importante que si es un chico visual, se potencie la imaginación, ¿sí? Sobre todo si es visual e interno. ¿Por qué? Porque el chico que es visual interno es un chico que toda la información que le entra del exterior utiliza mucho el recurso de la imaginación y de la fantasía para comprender lo que tiene que comprender. Entonces puedes potenciar la imaginación a todo lo que da, sobre todo en chicos pequeños. Les favorece, por ejemplo, lectura de cuentos. Si tú le lees un cuento, pero más bien si tú se lo demuestras con imágenes, que quizá no sea tanto auditivo, puedes hacer muchísimas actividades. Desde solicitar, por ejemplo, que el propio niño cree una propia historia con las imágenes que ve, sin el texto, que pueda predecir un texto, que pueda inferir lo que va a suceder, etc. También los chicos que son muy visuales se favorecen mucho de las metáforas o de las analogías. Entonces, todo lo que vayan aprendiendo lo pueden ir comparando con cosas que para ellos tengan sentido. Por ejemplo, yo puedo comparar que para mí el aprendizaje con la construcción de una casa, ¿sí? Primero yo sé que si el desarrollo es próximo distal y cefalocaudal, es decir, si parte primero del interior hacia los músculos finos, por ejemplo. Entonces, y también es cefalocaudal, es decir, primero comienza a dominar la cabeza y después comienza a caminar. Primero, el alumno tiene que desarrollar esos sedimentos, por decir así, para que pueda tener un buen desarrollo de aprendizaje posterior. Yo lo comparo, por ejemplo, con una casa, con los cimientos de una casa. Si las bases no están bien puestas, si los cimientos no están bien puestos, ese edificio va a tambalearse, ¿sí? Es una analogía, pues, bastante sencilla. Cuando un chico es muy visual, evita dar discursos largos, de cualquier tipo. Si un niño quiere aprender algo, olvídate que tú repitas la información porque se va a desconectar. Y no solo discursos en cuestiones académicas, ¿sí? Sino cualquier tipo de discurso que tú le quieras dar a tu hijo. No, pierde la atención y se desconecta. Y lo que le favorece, estrategias que le favorecen a este tipo de chicos, ahora sí, para aprender, aparte de los organizadores gráficos, son los resúmenes, ¿sí? El propio chico puede ir haciendo un resumen con imágenes, con dibujos, con esquemas de lo que va aprendiendo. Aquí yo les puse unos ejemplos sobre esquemas u organizadores gráficos que son muy útiles para los chicos que son visuales, ¿sí? Por ejemplo, si tú cuentas una historia, entonces simplemente puede categorizar la historia por áreas. Aquí tenemos el personaje principal, el ambiente, cuál es el problema y cuál es la solución. Se favorece mucho entonces, si te das cuenta, de áreas particulares en donde va jerarquizando y categorizando la información, ¿sí? De formas, colores, etc. También, estos son, por ejemplo, de primaria porque son muy sencillos. Por ejemplo, también si le presentas un problema y tiene que encontrar la solución,
es importante que el chico, por ejemplo, pueda hacer un esquema como este. Estos son ejemplos, hay muchísimos más, pero que pueda poner el problema aquí, que pueda poner los sucesos y luego la solución o la conclusión a la que él llega. O también que pueda poner todo lo que considera relevante, por ejemplo, ideas principales o ideas relevantes de un libro. Si lo plasma a través de organizadores gráficos, es más fácil que retenga la información y que la llegue a comprender. Y estos ya son para secundaria. Se ven un poquito pequeñitos, pero actualmente existen muchas páginas de internet gratis en donde pueden crear sus propios organizadores gráficos y pueden ir desglosando la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les quise poner algunos ejemplos que pueden ser muy útiles para secundaria. Ok, vamos al estilo auditivo. Las características del auditivo, básicamente, así como el visual, todo el mundo entra por sus ojos, aquí todo el mundo entra por los oídos, ¿sí? Por el órgano del oído o el sentido de la audición. Generalmente son chicos que se benefician de escucharse a sí mismos hablar o de escuchar a otra persona hablar, al contrario del visual. El visual se beneficia mucho de todo lo que ve. Aquí es de todo lo que escucha. Entonces, generalmente tienden a ser alumnos que pueden hablar mucho o que disfrutan de hablar. Son muy sensibles a todo lo que entre por el oído. Ruidos, por ejemplo, un ruido estrepitoso, pueden ser muy sensibles a esos ruidos, pueden tener sobresaltos a esos ruidos o se pueden beneficiar de sonidos que son muy agradables al oído, una música clásica, sonidos de lluvia, por ejemplo, etc. Y también son muy sensibles a los tonos de voz. Pueden llegar a ser muy buenos imitadores, pero de sonidos, y pueden llegar a imitar también voces. Aquí memoriza por imágenes, no, esto es del visual. No memoriza por imágenes, memoriza más que todo por medio de todo lo que escucha, ¿sí? Ya sea una canción, un discurso, un debate, una exposición oral, etc. Y se beneficia mucho de la música, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos consejos para el auditivo. Si tú quieres que tu hijo reciba mejor la información que está viendo en clase, que lea en voz alta, ¿sí? Aunque ya tenga la habilidad de leer en voz baja y no necesite leer en voz alta, porque generalmente pues cuando los chicos están aprendiendo a leer, evidentemente necesitan aprender a leer en voz alta y lo hacen para detectar sus errores, para que otro adulto los pueda evaluar, etc. Pero si tu chico ya domina perfectamente el proceso de decodificación de la lectura, que lea en voz alta le va a funcionar muy bien porque lo está escuchando de él mismo. También puede, por ejemplo, aprender a través de canciones, aprender a través de rimas, poemas, etcétera, ya sea que los lea o que los cree. Le funciona muy bien practicar idiomas, ¿sí? Entonces, una actividad extracurricular, si tu hijo es altamente auditivo, puede ser meterlo a una clase en donde desarrolle otro idioma o aprenda un idioma distinto al materno. Le funciona muy bien que participe en foros, en debates, en declamaciones, exposiciones orales, sobre todo para el aprendizaje académico, ¿sí? De todo lo que necesita aprender en el colegio. Le gusta mucho también, o puede ser proclive, y es importante que lo puedas fortalecer, desarrollar procedimientos y secuencias, ¿sí? Primero esto, segundo esto, tercero esto. Le puede funcionar muy bien. Aquí ustedes me dirán en el siguiente apartado, estudiar sin música. ¿Por qué? Si se beneficia de la música. Sí, pero como es altamente auditivo, un chico que necesite concentrarse, cuando escucha la música se va a distraer, porque si es muy auditivo, entonces tiene facilidad por todo lo que son melodías y todo lo que entre a través del oído. Entonces es importante que o pongan una música que favorezca a su aprendizaje y a su concentración y atención, o que mejor quite la música, si es una música muy movida o con otro tipo de letra, para que pueda tener una mejor concentración para estudiar. Y se beneficia mucho de repasos orales de información. Si tú quieres ayudar a estudiar a tu hijo, le puedes hacer preguntas orales, ¿sí? Él se beneficia mucho de ese tipo de actividades.
No tanto de que tenga que escribir, no tanto de que tenga que hacer un resumen, no. Se puede grabar, por ejemplo, en una grabadora, diciendo las ideas principales de algo y eso lo escucha una y otra vez. Se favorece mucho de que tú le hagas preguntas, como ya mencioné, y él te conteste, ¿sí? Esas son las estrategias que yo te puedo dar para el auditivo. Y ahora vamos a ver el kinestésico. El kinestésico, si yo pongo una analogía, se me hace como una cajita de sorpresas, ¿sí? Y que cuando lo abres sale como el muñequito este que salta y que se mueve para todos lados. ¿Por qué? Muchas veces podemos pensar que el kinestésico es un niño disruptivo en clase, que es muy inquieto. Ya nos comentó una mamá que la diferencia entre sus hijos, ¿verdad? Que es muy inquieto, que se favorece mucho del movimiento, de estar haciendo las cosas, de tocar las cosas, quizá un poquito ruidoso. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No todo el niño que es niño, ¿sí? Que se muestra con características de niño, no todo niño que le gusta el movimiento, que le gusta ir y subir, que le gusta, que se necesite empapar y convertir en las cosas para aprender, no todo niño tiene TDAH, ¿sí? Eso está sobrevalorado y está muy mal diagnosticado, porque pensamos que solo porque mi hijo es muy activo, pues ya tiene déficit de atención e hiperactividad. Y eso se requiere de un procedimiento con un profesional experto para que lo pueda diagnosticar. Lo que puede estar sucediendo en su lugar es que tu chico sea muy kinestésico y que en efecto tenga estas características que vamos a ver ahorita. Es un chico que está en constante movimiento, ¿sí? Necesita estar muy activo, moviéndose, pues de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es la manera en que él procesa la información, en que él se beneficia de conocer el mundo exterior y también es su manera de expresar lo que él es. Estos chicos aprenden haciendo. Si el visual aprende viendo, el auditivo oyendo, estos chicos aprenden haciendo. Entonces aprenden haciendo, por ejemplo, maquetas, experimentos, dramatizaciones, etcétera. O con las artes, por ejemplo, escénicas, el teatro, etcétera. Necesitan manipular materiales. Sobre todo un chico kinestésico. Si tú, por ejemplo, le das un discurso oral o lo pones a ver un video en donde tiene que estar 1 hora sentado, tú lo desconectas. Si no tiene, si él no se está moviendo y su cuerpo y su mente no tienen contacto en ese momento con algo físico. Generalmente tienden a ser muy sensibles a las texturas y a la temperatura, ¿sí? Entonces, pudiera ser que algunos chicos, si tú te das cuenta, es que es muy delicado, ¿verdad? Es como muy sensible, puede ser que no tenga un desorden de integración sensorial. Simplemente puede ser que sea un chico kinestésico. Por eso es muy importante siempre la evaluación. Son chicos que se benefician mucho del contacto físico, ¿sí? De estar tocando, de un apapacho, de un abrazo, de estar siempre en contacto físico con la otra persona. Son exploradores por naturaleza. Generalmente no son tan buenos en detalles, ¿sí? Se les pueden pasar cosas por alto porque tienen un caudal de energía tal que necesitan expresarlo y a veces puede ser un poquito desbordante. Entonces, no procesan la información, así como el auditivo que se benefician mucho de secuencias y de pasos o categorizaciones, o el visual que es muy detallista. A veces puede ser como un poquito arrebatado, por decir así, para ponerlo en lenguaje coloquial. Pero son chicos muy intuitivos. Entonces, vamos a ver algunos consejos para el chico kinestésico. Hacer experimentos, ¿sí? Que el propio chico vea y ponga en práctica algún fundamento teórico, algo que esté aprendiendo en clase, que lo vea reflejado ya en la realidad, en la práctica. Entonces, lo vas a enganchar con eso y lo vas a motivar. Son chicos que aprenden haciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos viendo Europa, son chicos que quizá hasta que viajen a Europa y entonces estén en el lugar, vayan, por ejemplo, al Museo Louvre, o no sé, que estén en los lugares en donde en algún momento conocieron de historia, les va a cobrar sentido todo lo que aprendieron en su momento. Con estos chicos necesitan generar entornos variados de aprendizaje. Generalmente se benefician de diferentes ambientes o estar mucho al aire libre con la naturaleza. Y si tú los pones siempre a estudiar, por ejemplo, con el ordenador o con la computadora, o a leer un libro o a ver un video, los vas a perder y se van a desconectar. No les va a llamar la atención. Se favorecen mucho de las actividades manipulativas. Cocina, manualidades, costura, construcción, etc. Eso les puede llamar mucho la atención. Si estás pensando en alguna actividad extracurricular, así como por ejemplo el auditivo,
se beneficia mucho de aprender un idioma. Aquí se beneficia mucho de practicar algún deporte, ¿sí? Porque está en movimiento. Cualquiera que sea, con el que el niño se sienta afín. Hay que enseñarles la constancia. ¿Por qué? Porque no son tan meticulosos generalmente. Si tiene un predominio muy alto del kinestésico, pero muy bajo los otros, que no compensa un poquito, entonces ahí nos queda como el banquito un poquito cojo. Y puede ser que se rindan fácil o que no sean tan ordenados en desarrollar sus metas a largo plazo y que vean los objetivos primero a corto plazo que deben de cumplir para lograr un macro o llegar a visualizar un todo. Entonces, enséñales la constancia, enséñales a desglosar paso a paso lo que el niño debe hacer para lograr un producto o para lograr un objetivo o una meta. Como tal, es importante que trabaje bajo metas, ¿sí? Algo que se proponga hacer para que lo inicie y lo finalice, que no sean muy largas porque necesita mucha actividad, pero que vayan aumentando y se vayan graduando de dificultad y de metas pues, que sean un poquito más largas conforme va creciendo. Y algo muy importante, el chico que es kinestésico, sobre todo interno, es un chico muy emocional, ¿sí? Entonces, sí o sí, tiene que conectar con la emoción cuando aprende algo. Si no hay esa conexión de emoción y aprendizaje, y con emoción no me refiero únicamente a que estén motivados a aprender, no, que realmente les cause un impacto a nivel emocional lo que están aprendiendo. Si no existe ese vínculo o ese contacto, no es que uno aprenda, pero se queda un poquito flojo, ¿sí? O menos solidificado el aprendizaje o el contenido o la información que tú le quieras transmitir. Un chico, por ejemplo, que es altamente kinestésico interno, si tú lo presionas se va a bloquear porque es altamente emocional. Entonces, si no funciona trabajando bajo presión. Y lo único que vas a lograr es que se bloquee y que ya no pueda desenvolverse en la tarea que tiene que realizar. Hay que proveerles de mucha seguridad y de mucho afecto de manera externa para que después propiamente lo vayan internalizando. Ok, hasta aquí ya vimos los 3 tipos de aprendizaje, ¿sí? Visual, auditivo y kinestésico. Y en la prueba ustedes lo van a poder ver. Solo quiero verla ahora porque quiero ver cómo vamos. ¿Cómo vamos, Vane? ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos? Pues mira, para la charla en realidad teníamos 40 minutos, pero está muy interesante. Ya nos pasamos. La gente está aquí muy atenta. Así que yo creo que ahorita justo vas a entrar a la prueba porque han habido dudas de la prueba y yo he ido resolviendo algunas. Así que sin pena, cuéntanos ahora qué es lo que sigue con esta parte. Va, entonces vamos a pasar a la prueba, ¿sí? Les voy a enseñar, a ver, vamos a ver. Vamos a pasar a la prueba y ustedes se van a dar cuenta que la prueba no solamente mide los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque mide factores cognitivos, dentro de los factores cognitivos, les voy a poner la siguiente diapositiva para que lo puedan ver mejor. Dentro de los factores cognitivos, mide estilos de aprendizaje, que es el canal preferente para que tu hijo reciba, capte, procese y exprese la información. Pero también tiene como un bono, por decir así. También mide el foco de atención y la tendencia intelectual. Para resumírselos, el foco de atención se divide en 2, ¿sí? Rápidamente voy a ver aquí y nada más les voy a explicar con mis palabras. Está el foco de atención único y estructurado y está el foco de atención múltiple y variado. No les quiero dar mucha información porque ya lo van a leer el informe y si no se me pueden saturar de información. Único y estructurado, la misma palabra te lo dice. Se refiere a la atención selectiva que un alumno o una persona puede tener durante determinado tiempo. Tiene que hacer una tarea, se concentra, ve detalles, profundiza y la hace. Por el contrario, el foco de atención múltiple y variado se refiere a aquel tipo de atención en donde su energía se expande un poquito más, no solo a un estímulo. Puede estar atendiendo varios estímulos a la vez, ¿sí? Quizá no es tan profundo el procesamiento de información o el desmenuzar la información, se queda con la idea global, pero puede estar haciendo o recibiendo información de varios estímulos a la vez. Y también mide lo que es la tendencia intelectual. Si es concreta, que ya lo hablamos un poquito, que necesita tocar, experimentar, sentir, etcétera, o si es abstracta, que significa que si está más tirado hacia la reflexión, hacia la observación, un poquito más filosófico, con mayor orden mental, etcétera.
Entonces, en la parte cognitiva va a evaluar esos 3: estilos, foco de atención y tendencia intelectual. Pero también evalúa la parte emotiva. Voy a ir aquí. Evalúa específicamente 2 factores emotivos: tolerancia a la frustración y motivación. No voy a entrar en detalle a explicarlos porque son conceptos muy comunes hoy en día y muy manejados, ¿verdad? Que tanto el chico puede ser capaz de sobresalir y de tener resiliencia a pesar de los obstáculos, y también cómo se encuentra la motivación del alumno. Y si esta es extrínseca, es decir, que si necesita algo de fuera para poder hacer las cosas, ya sea un premio o un castigo o una alabanza o una felicitación, o si se motiva y el motor de hacer las cosas es más por una gratificación personal y una sensación de logro interna. Entonces, para la prueba vamos a ver este video del creador de la prueba, es Isauro Blanco. Nos va a explicar un poquito la prueba. El modelo pedagógico de la plataforma Build Mind considera el aprendizaje de una manera integral, holística, donde consideramos que la inteligencia no es una isla, sino que en este proceso tan complejo como es el aprendizaje, intervienen factores cognitivos, básicamente habilidades para el aprendizaje, intervienen factores socioemocionales y factores fisioneurológicos. En los factores socioemocionales hay una prueba que detecta estilos de aprendizaje que cabalga un poco entre factores cognitivos y factores socioemocionales. Cada cerebro es como una huella digital, única, irrepetible, y de hecho la educación tiende a ser mucho más diferenciada, mucho más personalizada. Y este reto importante para el profesor actual necesita también de apoyos, y es el caso de la prueba de estilos de aprendizaje, que le da al profesor y también a los padres el perfil muy detallado de cuál es la mejor forma en que cada niño aprende, cuál es su canal de entrada de información, cuál es su canal favorito de salida de información, cuál es su tipo de atención, cómo está, por ejemplo, la tolerancia al esfuerzo y a la frustración ante el aprendizaje. Factores que, repito, coinciden entre los factores cognitivos y los factores socioemocionales, pero al mismo tiempo da, sobre todo la prueba, muchas sugerencias para que el profesor y los padres puedan ir desarrollando en los niños, a partir de un estilo favorito, cómo abrir otros canales de entrada y salida de información. Y además, de qué manera podemos personalizar el aprendizaje. Si no logramos este objetivo y atendemos un grupo, en realidad el niño se desconecta y deja de aprender. Es una relación personal el aprendizaje. Y este test ayuda para que hagamos este ejercicio de una manera más viable y más consistente. Ok, entonces vamos a ver ahorita cómo es la prueba, ¿sí? Yo acabo de abrir ahorita un demo. Entonces, básicamente quiero que ustedes se den cuenta cómo es la prueba y qué tipo de preguntas le hacen a los alumnos o a tus hijos esta prueba. Voy a poner aquí iniciar test. Es un demo el que yo voy a... Ok, no sé si ahí logran ver bien, Vane, o está muy pequeñito. Sí, sí se ve, ahí ¿Sí? está. Sí, ahí está mucho mejor. Gracias. Ok. Básicamente, ¿de qué trata la prueba?
Es una prueba que tiene una duración aproximadamente de 20 a 30 minutos, dependiendo del ritmo de lectura o la velocidad lectora del propio alumno. Es una prueba que inicialmente se pensó para chicos de cuarto de primaria hasta adultos. Sin embargo, les voy a mencionar sobre cómo podemos orientar a los chicos de segundo y de tercero a contestar la prueba, porque también la pueden contestar. Simple y sencillamente necesitan más guía y más orientación. Las instrucciones son las siguientes. Ante cada descripción deberás responder no o sí, según se ajuste mejor a la percepción que tienes de ti. Entonces, por ejemplo, ítem número 1. Sin darme cuenta, hago dibujos mientras el profesor explica. Número 2. Puedo trabajar yo solo, sola, sin que me supervisen ni me feliciten por lo que hago. Para creerme algo, me fijo más en quién lo dice que en lo que dice. Ustedes ya con la explicación que yo les di un poquito de lo que es visual, auditivo y kinestésico, ya pueden ir ubicando como que en qué categoría entra cada pregunta, probablemente. Me preocupo por lo que tengo que hacer en cada momento y no pienso en lo que va a pasar después. Y así sucesivamente. El chico o el alumno tiene que contestar, todas las preguntas, hasta terminar la prueba. Bueno, voy a poner, por ejemplo, aquí, he terminado. Sí, ya terminé el bloque, ok. Lo que pasa es que creo que no me deja pasar. Si yo no contesto. Voy a contestar rápido al azar para que ustedes puedan ver qué les sale. A ver. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito, perdón, pero es que si no se me... Si se dan cuenta, solo va apareciendo la pregunta que tiene que ir leyendo en ese momento, ¿sí? Para que no se confunda el estudiante. Si no ha contestado todas las preguntas, no lo va a dejar pasar de bloque o no, pues no lo va a permitir finalizar la prueba. Ok. ¿Listo? Cuando terminan, deben hacer clic en he terminado. La prueba es muy autodirigida y muy intuitiva, por lo tanto los chicos de cuarto en adelante quizá no necesiten tanta guía. Para la primaria alta, es decir, cuarto, quinto y sexto, lo pueden trabajar quizás sin problema. Puede estar el padre presente, evidentemente sin sugerir respuestas. Ahora, para los chicos de secundaria, lo pueden trabajar de manera autónoma e independiente 100%, secundaria y bachillerato. Segundo y tercero necesitan acompañamiento del padre. ¿En qué sentido? En que el padre esté ahí con ellos leyéndoles las preguntas y explicándoselas para que las entiendan mejor si no han comprendido lo que significa la pregunta. Incluso pueden poner ejemplos, ¿sí? Ok, vamos a poner aquí, ya terminé el bloque. Ay, no sé qué, vamos a esperar. Aún tienes una, creo, sin contestar. ¿Te parece? 25 de 26. Ahí está, la última. Ahí está. Ok. Entonces, si se dieron cuenta, es así de sencillo. Son 25 preguntas o 26 y simplemente contestan las preguntas y pasan al siguiente bloque. Por ejemplo, el siguiente bloque. Suelo ser competitivo, me comparo con mis compañeros y siempre quiero ganar. Y así van contestando. Voy a hacerlo así rapidito. Vamos a poner todo que sí. Así nos tardamos menos tiempo. En el primer bloque eran como 20 y pico de preguntas, 25, 26 si no estoy mal. Aquí tenemos la misma cantidad, 26 son, creo yo. Ok, he terminado. Ya terminé el bloque. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, el sistema está guardando las respuestas, ¿sí? Estas evaluaciones son completamente en línea y son automáticas. Reciben el resultado de manera automática. Vamos a pasar el siguiente bloque. Tengo mucha imaginación, por ejemplo. A ver si se acuerdan de qué estilo de aprendizaje era ese. Ok, vamos a poner todo que sí. Importante, cuando... si un alumno quiere interrumpir, si un chico
quiere interrumpir la prueba porque, vamos a decirse, no sé, tiene que hacer algo urgente. Entonces, por ejemplo, yo aquí termino, pongo he terminado, sí, ya terminé el bloque. Aquí existe un botoncito hasta abajo que dice interrumpir prueba, ¿sí? Pueden hacer clic en interrumpir prueba si necesitan hacer otra cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el sistema les va a guardar los bloques que ustedes ya han finalizado y que el sistema ya está, ya ha procesado, ¿sí? Si ustedes se quedan a la mitad de un bloque y ponen interrumpir prueba o cierran, ese bloque no se los va a guardar. Solo los que el sistema ha procesado y cuando ustedes ya han puesto he terminado. ¿Cuál es la sugerencia? Que no interrumpan la aplicación de la prueba. Una prueba psicopedagógica, como es esta, por ejemplo, y no digamos las psicométricas, siempre se inician y se terminan, a menos que sea una prueba muy extensa y que se tenga que dividir o segmentar por bloques por la fatigabilidad del niño. Otra recomendación para chicos de segundo y de tercer grado. Esta prueba sí es extensa, ¿sí? Dura más o menos media hora contestándola así a conciencia. Por lo tanto, bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Listo, ya creo que vieron un poquito. Al chico de segundo y de tercero sí tienen que dividirla, ¿sí? Por ejemplo, un día hacen un bloque, contestan las 26 preguntas. Otro día hacen otro bloque, contestan las 26. Y así pueden ir contestando la prueba durante una semana, por ejemplo, pero es importante que no fuercen a que el chico conteste si ya pasó su límite de atención. ¿Por qué? Porque no va a ser funcional y los resultados no van a ser válidos, ¿sí? Voy a regresar aquí a la presentación. A ver, quiero ver qué más tengo aquí. Ok. Y entonces, importante estas recomendaciones para segundo y tercero, que ustedes puedan leer los reactivos, que ustedes también segmenten la prueba. Y otra cosa con los resultados. Los resultados para segundo y para tercero tienen que ser analizados de manera muy cautelosa. Recordemos que son chicos que probablemente no se conocen bien del todo, entonces van a ver cosas que no van a aplicar a ellos o que no van a saber responder. Entonces, es una aproximación, ¿sí? El resultado es una aproximación. En ningún momento se tienen que considerar como contundentes o diagnósticos ni nada por el estilo. Y cuando ya pasen a cuarto grado, es importante volver a reevaluar, porque ya van a tener una mayor madurez para contestar las pruebas, probablemente se conozcan un poquito mejor. Entonces, los resultados van a ser un poquito más válidos o un poquito más sustanciales. En segundo y en tercero van a ser circunstanciales. Ok, entonces ahora les quiero enseñar cómo pueden ver el informe, ¿sí? Supongamos que yo ya terminé la prueba. Y este es el informe que les va a llegar a ustedes. En la misma plataforma en donde contestaron la prueba, ustedes van a poder ver el resultado. Y les va a aparecer así. Esto es un colegio demo, entonces el nombre no es real y los resultados sí son reales, pero es un alumno que se le cambió el nombre. Les va a aparecer, bueno, aquí el nombre de su colegio, el nombre de su hijo, el grado. Y primero vamos a poder ver una gráfica. La voy a agrandar un poquito más para que puedan ver. Aquí están todos los aspectos evaluados en la prueba. Y hay una barra. Al final de la barra hay un punteo numérico. Este punteo va de 1 a 9. Aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y también se desglosa por colores. 1, 2 y 3 se representa con el color rojo. 4, 5 y 6, amarillo. 7 y 8, 9, verde. Es súper sencillo de comprender porque el mismo color te da la pauta. Cuando se encuentra en 1, 2 y 3, significa que es un resultado bajo o abajo del promedio. En este caso, ojo, no significa que esté malo. Simplemente va a significar que si, por ejemplo, a mí me salió el visual externo con una puntuación de 2, que no es el estilo preferente ni se me acomoda para que yo logre aprender bien, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Desarrollarlo un poquito más y fortalecer o utilizar estrategias de los estilos que yo tenga en un promedio medio o alto. Ok, 4, 5, 6 es color amarillo, eso significa que está dentro del promedio. Y 7, 8, 9, alto o arriba del promedio, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver esta chica, ¿sí? Esta chica que está aquí, o chico, creo que era chico, podemos ver que tiene muchos estilos de aprendizaje desarrollados. Eso puede suceder. Puede ser que tenga varios estilos desarrollados, por lo tanto puede aprender o de una manera o de otra manera, ¿sí?
Por ejemplo, aquí podemos ver que el kinestésico externo lo tiene en un nivel medio, que no está bajo, pero a comparación de los otros, pues sí está en menor puntuación, lo que significa que esta persona va a tener más prioridad por lo visual y por lo auditivo. Y observen aquí un poquito, quizá por el visual interno y por el auditivo interno. Y vamos a ver el kinestésico interno también. Si se dan cuenta, los estilos de aprendizaje internos, es decir, utilizar recursos propios, utilizar la imaginación, las metáforas, el diálogo interno, conectar con la emoción y el sentimiento, le vienen muy bien a esta persona para poder aprender. Kinestésico interno está un poquito más bajo, externo, perdón, es que necesita el movimiento, pero no por eso significa que está muy bajo. Lo que tenemos aquí entonces es todavía un recorrido para poderlo potenciar un poquito más, por decir así. Y así se va analizando. Algo, aquí, por ejemplo, la motivación, ¿sí? Motivación intrínseca tiene un 8 y motivación extrínseca tiene un 5. ¿Qué significa esto? Que esta persona se motiva de una sensación de logro interna. Cuando logra algo que le gusta, algo que le apasiona y lo logra, ese es su motor para seguir haciendo las cosas. Necesita probablemente en mediana proporción que alguien le dé estímulos, como pues un aumento de salario, por ejemplo, si fuera una persona ya más adulta, o una felicitación, o quizá castigos, etcétera, porque está en medio. Ok. ¿Qué es lo que les va a aparecer aquí? Aparte de la puntuación numérica, ya les va a aparecer la descripción de este estilo, ¿sí? Entonces, ojo, este informe, que es el que les va a aparecer de manera automática en la plataforma a los padres de familia después de que su hijo haga la prueba, no contiene recomendaciones y no contiene, recomendaciones y todo lo que tiene el técnico, por decir así. Esta información va para el colegio. Si el colegio que va a recibir la información de la versión extendida del informe lo quiere compartir con los padres de familia, por supuesto que se los puede enviar a cada uno a su correo electrónico. O si un padre de familia quisiera conocer más a detalle sugerencias o quisiera conocer más a detalle el informe un poquito más extendido, que es el técnico, que va más que todo dirigido a un departamento de orientación o a los docentes, lo puede pedir, ¿sí? Entonces, bueno, este es el informe para los padres de familia. Aquí está el área evaluada, la puntuación y una pequeña descripción. Ok. Voy a regresar a la presentación. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al proceso por el cual tienen que pasar los padres para que lleguen a hacer esta prueba. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, Vane, o si las dejamos hasta el final. Sí, si gustas al final, porque yo he ido resolviendo. La única que sí necesito tu apoyo, Andy, que es muy fácil, yo recuerdo que esta prueba tiene 4 o 5 bloques. ¿Nos puedes decir por ahí cuántos bloques son? Porque sí preguntaron varios. Híjole, es que fíjate que no recuerdo muy bien. Yo creo que son 5, porque ahorita hicimos 4, entonces quizás son 5. No te sabría decir a ciencia cierta porque ahorita no tengo el dato, pero si no yo te lo averiguo y yo te lo paso. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, vamos a ver cómo es una aplicación, ¿sí? Desde casa. Atención, papás, porque esta información es para ustedes, ¿sí? No sé si ya la conocen, porque quizá ya han realizado otra prueba de este tipo, pero se los voy a volver a explicar. A ustedes les tiene que llegar la URL de la plataforma de AbilMind con el nombre del colegio, o que el colegio tiene, ¿sí? Es como la URL. Por ejemplo, para el colegio demo que yo utilicé es demohabil.tv o .tv. Pero va a ser una específica para su colegio, ¿sí? Para el colegio en donde están sus chicos, más bien. Y no les va a aparecer toda la cantidad de pruebas que a mí me está apareciendo. Cada cajita es una prueba. Les va a aparecer específicamente las que el colegio tiene activadas para la realización con sus alumnos, que en este caso es estilos de aprendizaje. Entonces les va a aparecer esta cajita que está aquí. A ver, ¿dónde está? Esta. Estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces les va a llegar un usuario y una contraseña también, que es el usuario y la contraseña con que ustedes van a ingresar a esta plataforma. Si se dieron cuenta, voy a regresar otra vez aquí. Voy a poner demo, que es mi URL, por ejemplo. Ay, Juan, es que aquí me entra de una vez. Y les va a pedir credenciales,
¿sí? Su usuario y su clave. Este usuario es intransferible, es para cada padre de familia y es intransferible. Cada uno tiene unos datos distintos. Ingresan aquí los datos y ponen enviar y les va a aparecer la prueba, ¿sí? Voy a regresar aquí. Entonces, después de que les llegue esta información, ay, Dios mío, perdonen tanto cambio. Ingresan a la plataforma para realizar la prueba. Si se dieron cuenta, pues hacen clic en la cajita, ponen aplicar prueba como yo lo hice en un inicio y comienzan a contestarla hasta que la finalizan. Cuando la finalizan, les da la posibilidad de ver el informe, pero ojo, no va a ser de manera automática, no sé si como en confinamiento familiar que les salió el informe en la pantalla, no. Se va a cerrar la sesión, ustedes tienen que volver a ingresar sus datos en la plataforma y en vez de que les salga el cuadrito de iniciar prueba, les va a salir el cuadrito de ver informe, ¿sí? Entonces hacen clic en el informe y ya se les va a desplegar el informe. Bueno, segundo y tercero, condiciones especiales, ya lo hablamos. Y lo que sigue es papás en acción, ¿sí? De acuerdo a los resultados de su hijo, ustedes pueden conocer mejor a su hijo y pueden poner en práctica estrategias o la información que les llegue del informe, ponerla en práctica. Les voy a enseñar este video. No sé si en algún momento ya lo vieron, pero es importante para que aclare todo el proceso, ¿sí? A ver, vamos a esperar a ver. A ver, voy a agrandarlo. Y lo vamos a ver. Aquí resume el proceso desde que les llega la clave hasta que terminan la prueba.
Ok, Vane. Entonces, entonces no sé si hay alguna duda sobre el paso a paso que los padres tienen que hacer para resolverles ahorita, y quizá necesite yo un poquito de intervención de tu parte, ya sea por cualquier cuestión, ya sea de los padres o del colegio, si tienen algo que yo no pueda, alguna duda que yo no pueda contestar en relación a un colegio en específico, por ejemplo. Sí, fíjate que, como te digo, he ido respondiendo varias, pero sí hay alguna aquí que sí te quería preguntar yo también, porque esta no la logré responder, y es, en el caso de tener 2 hijos, ¿la clave que se les envía es por alumno o es una sola para el papá y ahí va a encontrar a sus 2 hijos? Es por alumno. Muy bien, entonces van a haber 2 claves. Ujú. O 3 o la cantidad de chicos, ¿verdad? Exacto. Si te Ok. diste cuenta, perdón, en el video que les acabo de poner, cuando ustedes entran con la clave de usuario de un hijo, en la plataforma les va a aparecer el nombre de su hijo, ¿sí? Ahí se subrayó. Eduardo Ruiz, por ejemplo. Si tienen otro hijo, va a aparecer otro nombre y tiene que ser con una clave distinta y con un usuario distinto. Muy bien. Ahora, les voy a pedir a todos que en este momento pasen sus preguntas al área de preguntas y respuestas, porque me las han ido dejando en las 2 áreas. Entonces yo he ido respondiendo, pero para resolver todo, sí necesito ubicarlas. Entonces, aquí no abrimos micrófono, sino lo que trabajamos es el Q&A de la parte inferior de su pantalla. Ahí, por favor, pásenme sus preguntas para este lado. Fíjate que hay algunas dudas y quiero dar una explicación aquí, André, porque como tú sabes, tenemos 2 tipos de colegios, ¿verdad? Colegios que son logros y colegios que son compartir, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos en chat que me han dicho, pero mi hijo ya la hizo, ¿por qué ahorita dicen que la van a aplicar? Es porque seguramente tu hijo forma parte de los colegios logros. Varios de nuestros colegios logros sí lograron aplicar la prueba desde el mes de febrero. Los colegios que son compartir no, porque llevan una línea diferente de aplicación. Ahora quiero explicarles. Los colegios que son compartir originalmente manejaban otro tipo de prueba que por la situación que estamos viviendo no es adecuada aplicarla en remoto. Por lo tanto, AbilMind, que hoy nos acompaña aquí Andrea en representación de ellos, nos hizo este cambio de prueba y nos dio una que sí se ajusta al momento que estamos viviendo para conocer las necesidades de nuestros hijos. Entonces, por eso es de que muchos de ustedes obviamente ni conocían la prueba, ni sabían y hasta hoy la están viendo, ¿ok? Esos son los 2 tipos de colegios que tenemos. Los colegios logros que ya hicieron la prueba, entonces deben de ponerse en contacto con su coach para que veamos cómo, y aquí tú me ayudarás, Andreita, estos colegios puedan ver sus padres de familia, pues me imagino puedan tener una clave padre, ¿verdad? Para que puedan ver el informe que tú mostraste, porque los colegios que ya lo hicieron, pues obviamente el papá nunca lo supo porque se hizo en el colegio, ¿verdad? Entonces ellos van a necesitar eso. Así que estos colegios logros, atentos a comunicarse con su coach para que podamos proveer claves padre y el papá pueda ver este informe. Hay algunos colegios logros que ya hasta compartieron resultados, porque esa es la línea de trabajo que llevan este tipo de colegios, ¿ok? Entonces ahí no hay ningún problema. Ay, por aquí tengo un visitante que viene a darme un beso. Bueno, ahora, con los colegios compartir vamos a empezar de la siguiente manera. Los coaches el día de mañana van a empezar a entregarles a los directores y orientadores las contraseñas, ¿sí? Entonces aquí de los papás necesitamos paciencia porque pues obviamente son varios colegios, sus colegios las tienen que organizar y tienen que ser muy cuidadosos en enviarle a cada padre de familia su clave. Ya el colegio les dará la información de qué tiempo tienen, en qué semana la pueden estar aplicando, ¿verdad? Y ahí ya este tipo de colegios compartir ya van a tener el acceso para ver el informe, ¿ok? Entonces quería hacer esa aclaración, Andy, porque hay varias dudas sobre eso. Y quiero colocar aquí en el chat también nuestro canal de YouTube para que mañana en la tarde, es otra pregunta muy frecuente, ya ustedes puedan ver la grabación y la puedan volver a revisar, etcétera. Y si tú nos pudieses dejar también el link del video, Andy, sería muy valioso. Sí, por supuesto, se los comparto. Mientras tú lo pones, pues yo empiezo ya a abrir aquí el área de preguntas y respuestas, por lo menos para que trabajemos unos 10 minutitos, porque hay varios papás que con mucha tristeza se han tenido que retirar, pero les vamos a dejar la grabación, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí hay preguntas como si pueden hacer la misma prueba con la misma clave, ya dijimos que no, ¿verdad? A cada alumno,
al papá se le va a dar clave por alumno, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos. Ya la segunda pregunta de Claudia era la misma. Pregunta Ana Figueroa si todos los colegios se afiliaron. Pues eso ya depende de lo que adquirieron con su asesor. En este caso, o sea, su asesor de venta, ¿verdad? Entonces, un colegio Compartir tiene su coach. Su coach le estuvo llamando para ver si quería hacer el cambio de prueba. Y pues entonces, si el colegio lo aceptó, que en su mayoría les voy a decir que sí lo aceptaron, pues ya tienen las pruebas, ¿verdad? Y en el caso de Logros, tienen que estar afiliados a esto. Ahora, si tú me hablas de todos los colegios Santillana, ahí no, ¿verdad? Esto es una adquisición que se hizo desde que ustedes papás adquirieron y compraron sus materiales. Preguntan si tienen que entrar a algún link. Sí, cuando tu colegio reciba la información te va a hacer llegar el link y también tu usuario y tu contraseña para cada uno de tus hijos, ¿verdad? ¿De dónde obtenemos el link? Pues es lo mismo. El resultado lo enviará al correo del padre, no, el resultado se ve ahí mismo según lo que tú decías, ¿verdad, Andreita? El resultado se ve ahí mismo, exacto. Exacto. Recordemos que el resultado que se ve es el del informe que les mostré, ¿sí? Que precisamente es dirigido a padres de familia, que es el resumen, porque el técnico que va dirigido al colegio es bastante extenso. Si algún padre quisiera ver el técnico, por supuesto que sí puede tener acceso a él, solo se comunica con el colegio y el colegio se lo hace llegar. Muy bien. Andy, voy a responder la siguiente pregunta, porque estos son movimientos que hemos hecho con apoyo de ustedes. Okay. Sí, la prueba está estructurada, por eso ustedes ven que tiene tantas preguntas, está estructurada para que se realice desde cuarto primaria. Es lo recomendable por la cantidad de preguntas y porque los chicos ya llegan a tener cierto conocimiento de sí mismos. ¿Qué ha ocurrido? Que nuestro proveedor HabilMind, conociendo la contingencia y sabiendo que es un momento de saber cómo aprenden nuestros niños, nos ha provisto de la prueba en el caso de los colegios Compartir para segundo y tercero primaria, donde todavía con un acompañamiento los chicos la pueden llenar, ¿verdad? Por las edades. En un primero primaria aún no. ¿Qué pasa si yo soy un colegio Logros y también la quiero para segundo y tercero primaria? En este caso específico, tendríamos que contactar a nuestro coach para ver si ustedes llevan, por ejemplo, un socioemociograma. Nosotros lo hablamos aquí ya con Andy y les hacemos cambio de la prueba del socioemociograma que no vamos a utilizar porque no estamos en la clase y no nos estamos relacionando, para que podamos hacer ese cambio para segundo y tercero. Pero ahí depende de el programa que ustedes tengan en Logros, por favor. Por eso sí es muy importante que se contacten con su coach para poder apoyarles en la solución, ¿verdad? Entonces ahí te respondo, Ana, por qué fue que dijimos que en cuarto y por qué ahora la tenemos en segundo y en tercero. Preguntan si hay fecha límite. Si quieres, aquí también te apoyo, Andy, porque esto es más cuestión de los colegios, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Entonces, no, en realidad tenemos la prueba durante todo el año, ¿verdad, Andrea? Sí. Okay. Disponible en cualquier momento del año que la quieran utilizar. Ok. Dicen por aquí, yo tengo 3 hijos, 2 en uno y otro en otro. ¿Cómo funciona? Tal vez, Alejandra, si nos puedes explicar un poco mejor. 2 en uno, ¿qué sería? 2 en Logros y 1 en Compartir. Porque no, si me explicas y con eso ya podemos ir cerrando. No sé si Alejandra todavía está ahí porque ya creo que aquí hemos terminado con las dudas. Déjame ver, no, por aquí hay otra. A ver, los que son colegios Compartir, no es que encuentren en la plataforma Compartir de Estela la prueba, no, sino de la plataforma Compartir, HabilMind toma los datos y ya nos genera una URL y nos genera un usuario y contraseña para entrar a la plataforma donde se encuentran las pruebas, que son las que nos mostró Andy, ¿ok? O sea, hay una relación entre plataformas, sí, pero es únicamente para tomar datos. Veamos por aquí. Gracias, Cindy, gracias. Cindy Santos es la encargada del programa Logros en el Colegio Nuevo Amanecer. Ella nos pide que comuniquemos que los papás que utilizan el programa deben comunicarse con ella, ¿sí? Tengo entendido que ella ya aplicó pruebas, entonces ya tiene un proceso para su colegio, ¿ok? Nuevo Amanecer.
Preguntan, cuando ya están los resultados de las pruebas, como los maestros acoplan este resultado a cada alumno en las clases y tareas para obtener un mismo resultado, ya que la información es la misma, pero la forma de aprendizaje es diferente por el alumno. Creo que aquí la pregunta era cómo, ¿verdad? Si me permite, Sandy, creo que esa también es de nosotros la pregunta. No te preocupes, Vani. Yo sé que hay muchas preguntas como relacionadas a ¿Cómo lo Santillana. manejamos? Sí, sí. Ajá, entonces sí. Sí. Cada colegio tiene su coach, entonces cada colegio le enseña a los docentes, como al encargado del programa, a cómo interpretar los datos y entonces les dice, miren, aquí están las recomendaciones. Y como el docente o el encargado del programa puede ver un dashboard donde se ve todo el grado, entonces ellos pueden analizar. Ven que tenemos predominancia de visual interno, pues tienen muchos niños imaginativos. A ver, maestros, las estrategias para dar la clase en línea son estas, estas y estas, y ellos también van haciendo un plan de cómo trabajar con los chicos. Entonces, por eso va a ser muy importante que cuando el colegio les dé una fecha de para cuándo tenerla, ustedes lo agilicen, porque eso nos va a ayudar a que el maestro más rápido pueda tomar las recomendaciones para el grupo de alumnitos, ¿verdad? Muy bien, aquí alguien nos agradece. Evelyn, gracias ahí por tu comentario, que todo le quedó muy claro. Sí, la presentación. Andy, ¿tú ves posible ahora en el chat ponernos también enlace para tu presentación? Sí, fíjate que copié el enlace del video y lo quiero poner en el chat, pero no me deja escribir, no sé por qué, no sé qué tengo que hacer, no sé si estoy haciendo algo mal. Ah, ok, ok. Si gustas, puedes encontrarme a mí en el chat. ¿Tampoco? A ver. Y mientras tú lo ves por ahí, si no, mándamelo a mí a WhatsApp y yo se los pongo ahora. Sí, mejor te lo mando, te lo copio en WhatsApp. Te voy Dice, a incluir el enlace del video que me solicitaste, que es el video de instrucciones para que hagan la prueba desde casa. ¿Y cuál es el otro que me pediste? si en tu presentación ya tienes el enlace del video de cómo debe hacer los pasos el papá con la presentación, estamos bien. Sí, ahí está el link, pero igual te lo volví a copiar en WhatsApp. Perfecto. Preguntan si se puede aplicar a estudiantes de primero o segundo básico. Por supuesto que sí, ¿verdad? Aquí no sé si quieres agregar tú algo. Es que creo que tú ya lo dijiste. A ver, la prueba inicialmente está pensada para que alumnos de cuarto grado puedan hacerla, ¿sí? Entre 9 y 10 años. ¿Por qué? Porque ya tienen un grado suficiente de madurez para comprender las preguntas y también tienen un grado mayor de autoconocimiento. Sin embargo, por la contingencia, sabíamos que los padres iban a necesitar también herramientas para conocer a su hijo y apoyarlos en su aprendizaje. Por lo tanto, se platicó con el equipo y se decidió abrir la prueba para chicos de segundo y de tercero. Las únicas, o la única diferencia más bien, o las advertencias que hacemos es que para un niño chiquito puede ser difícil la comprensión de los ítems. Necesitas como padre o madre ayudarle a comprender lo que está preguntando la pregunta. O bien, dividir y segmentar la prueba porque es muy larga y no te va a funcionar hacerla los 30 minutos completos. ¿Sí? Sí se hicieron algunos ajustes para que se pudiera comprender mejor para segundo y para tercero. Pero aún así la prueba pues, puede ser aplicable a partir de segundo para arriba. Importante que los resultados de los chicos de segundo y de tercero los tomen en cuenta como circunstanciales, ¿sí? Cuando ya tengan un grado mayor de madurez y tengan 9 o 10 años y estén en cuarto grado, la pueden volver a aplicar. Y el chico ya va a tener un mayor autoconocimiento, ya puede comprender los ítems y la puede volver a hacer, ¿sí? Muy bien. Tal vez aquí una recomendación puede ser, Andy, por la experiencia que tenemos nosotros de estar aplicando la prueba con los chicos, es que a los más pequeños sí les podemos dividir por bloques la prueba. O sea, no dejar un bloque inconcluso, ¿verdad? Y por día, porque puede ser muy densa. Y para los de secundaria, lo que ellos necesitan es que de todos modos ustedes estén cerca, porque hay algunos que tienen baja la motivación y ustedes ya lo van a poder descubrir en la prueba. Puede ser que solo le dan sí, no, porque no quieren terminar. Entonces sí les recomiendo que aunque sean grandes, si ustedes también conocen a sus hijos y pueden ir por ese lado, busquen un buen momento para ellos, un momento en que no estén con una tormenta neuronal y hormonal, y en ese momento ustedes puedan sentarse a ver que la trabajen, ¿no? Nos preguntan cómo vamos a clasificar los resultados de la prueba. En realidad, ¿verdad, Andy? Ni nosotros ni ustedes las clasifican. Solito esto genera un dashboard que ya nuestros docentes, orientadores y directores conocen, ¿verdad? Y lo que el maestro o el orientador puede ver es la predominancia, qué es lo que más tenemos en el grupo para que el docente sepa
acomodar sus clases, ¿verdad? Así es. Preguntan, Andy, ¿qué pasa con la prueba si el alumno tiene adecuación curricular? Nada, que haga la prueba, como no es una prueba que mide habilidades, la prueba no se necesita adaptar, que haga la prueba del grado en el que se encuentra en ese momento, ¿sí? O sea, es decir, si es un chico de segundo, que los papás le ayuden a contestar la prueba con todas las acomodaciones que ya dijimos, pero si es un chico de cuarto, pues que haga la prueba y ya los resultados se van a procesar de acuerdo a la baremación interna que se tiene, pero no afecten nada, ¿sí? Muy bien. Preguntan nuevamente, yo sé que lo habías explicado, pero yo creo que vale la pena retomarlo. ¿Por qué no se aplica en primero primaria? Sí, no se aplica en primero primaria porque en primer lugar son chicos que están aprendiendo a leer y escribir o que la lectura no está bien afianzada del todo. Y es una prueba que requieres tú saber comprender y leer. Si te das cuenta, no es una prueba que tiene audio. ¿Sí? Es una prueba que en primer lugar requiere un grado de comprensión tal para que puedas contestarle y comprender, número uno. Número dos, son chicos que apenas están descubriendo, ¿sí? Probablemente no van a tener respuesta a todo lo que se les pregunta. Por ejemplo, hago dibujos mientras el maestro explica. Generalmente un chico de primero primaria no está tanto tiempo sentado como un chico de cuarto o quinto sexto ante una clase tradicional, por ejemplo, de exposición frente al maestro. Son actividades un poquito más dinámicas, más lúdicas. Si están sentados quizás son haciendo planas, tomando dictado, etcétera, ¿sí? Entonces van a haber preguntas que no son adecuadas para su edad, sobre todo por el desarrollo y la madurez que tienen en ese momento. Ok, perfecto. Creo aquí, Andy, que cabe explicar que la persona, el papá que vaya a trabajar la prueba con el alumno, debe ser muy cuidadoso, ¿verdad? De no querer llevar al niño, como tú explicabas, a que ponga lo que el papá cree, porque es cierto, los conocemos bien, ¿sí? Sino darles ejemplos de qué está diciendo la pregunta. Si está papá y mamá y uno de los dos tiende a buscar menos el control, lo voy a decir así, creo que esa es la persona adecuada para que la aplique, porque va a dejar que el niño seleccione la respuesta que va más con él. Completamente. Sí, ¿verdad? Si alguno de ellos es más controlador, va a querer que ponga eso, entonces ya no es confiable, ¿ok? Sí. Muy bien. Preguntan si la prueba puede variar de año a año, o sea, los resultados. Por supuesto. Es decir, la prueba y los reactivos son los mismos. Pero si tú evalúas, por ejemplo, a tu chico de cuarto hoy, va a tener ciertos resultados de acuerdo a su etapa de la etapa de desarrollo en la que se encuentra, de acuerdo al grado de autoconocimiento y también cómo se considera él. Pero con el paso de los años vamos cambiando. Y puede ser que ya, por ejemplo, yo haya desarrollado un canal que tenía un poquito cerrado, entonces va a estar un poquito más alto en la puntuación 2 años después, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser que mi motivación intrínseca está un poquito baja ahorita, yo la trabaje y después de 3 años vuelva a evaluarme y quizá sale ya un poquito más alta y la extrínseca haya bajado, ¿sí? Todo depende del momento en el que tú estás aplicando la prueba, del grado de autoconocimiento que el alumno tenga sobre sí mismo y de qué tipo de intervención o trabajo se haga a partir de los resultados obtenidos. Muy bien. Preguntan aquí, si mi hijo obtuvo 4, y creo que aquí podemos explicar lo de los números, ¿verdad, Andy? Okay. Si obtuvo 4 en kinestésico interno, ¿qué significa? Ok, a ver, 4 es una puntuación media, ¿sí? Entra con el color amarillo. Medio significa que, pues, está dentro del rango promedio, ¿sí? El kinestésico, recordemos que es un estilo de aprendizaje que necesita movimiento, ¿sí? Que tiene que estar en movimiento la persona, aprende a través de la experimentación, a través de la acción. Pero interno es que ese movimiento, pues, es interno y se da a través de las emociones, ¿sí? Para que haya un aprendizaje, el alumno debe de conectar con alguna emoción. Si lo tiene en 4, significa que está como en el punto medio, llegó a la mitad de la carretera, por decir así. Tiene un tramo recorrido, ¿sí? Pero no es su estilo predilecto para aprender. ¿De que se puede desarrollar más? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo? A través de generar impacto o que él, a través de las cosas que aprende, lo relacione con algún recurso personal, con alguna experiencia, con alguna anécdota, algo que le cause impacto, ¿sí? Ok. Entonces sí, por supuesto que, bueno, eso significa. Entonces no es ni que está mal, ni que está bien, simplemente es, ¿verdad? No sé si le respondí a la pregunta.
Sí, sí, gracias, Andy. Ok. Aquí solo reiterar que sí, los niños de cuarto primaria pueden completar la prueba, también pueden ir haciendo pausas, ¿verdad? Entre bloque y bloque. Ujú. Esto también, mira, va a depender mucho de cómo es tu hijo. Si tu hijo, por ejemplo, es muy kinestésico y se le hace muy complejo estar, por ejemplo, la media hora sentado, por supuesto que sí, contesta 2 bloques hoy y el resto eh, otro día. Sí tienes que estar tú con él cerca para poder guiarlo a eso, ¿sí? Y orientarlo. Ok. Pues mira, aquí ya nos hacen algunas preguntas de cómo son los chicos, pero hoy por tiempo no vamos a entrar en detalle porque todos modos van a tener la prueba. Abóquense a su colegio. Veo aquí varios colegios, papás que me preguntan y son colegios que no son usuarios nuestros del programa Logros. Sí utilizan Santillana, pero aparte Santillana tiene otro programa Logros o Compartir. Entonces, si ustedes aún tienen duda, pregunten a su colegio si lo han adquirido, ¿verdad? Bueno, pues creo, Andy, que sí, porque aquí ya son puras preguntas de la motivación. Ok. Preguntan si lo pueden hacer en celular. Creo que esa sí es buena que la aclaremos. A ver, de que es posible, es posible. Sin embargo, yo no lo recomiendo del todo porque quizá no es el dispositivo idóneo para contestar una prueba, ¿sí? Como nuestras pruebas son pues virtuales, las puedes hacer en cualquier momento del día, preferentemente en la mañana, a través de cualquier dispositivo electrónico, sí. Mi recomendación es que no se haga a través del teléfono, que el niño se siente, que sea a través de un ordenador, de una computadora, perdón, en donde tenga la imagen un poquito más grande, ¿sí? Que está adecuado el lugar y el espacio, en un escritorio, que no tenga distractores, etcétera, para que se pueda concentrar. Generalmente en el celular van a estar entrando notificaciones, que soniditos, y eso lo tenemos que evitar completamente. Muy bien. Aquí me preguntan si los colegios que no han adquirido el programa pueden adquirirlo este año. La respuesta es sí. Estoy dejando mi correo en el chat para que estos directores me puedan escribir, por favor, y yo ya les pongo en contacto con Lisa Hernández, que es nuestra encargada de este programa para la venta del mismo, ¿ok? Entonces, a los que hicieron esa pregunta, por favor, ir al chat, ¿ok? Okay. Bueno, pues muchas gracias, Andy, por todo tu apoyo. La gente está muy agradecida. Aquí puedes verlo en los comentarios. Un gusto, Vane. Y vamos a estar pues ahí en contacto. Les coloco una vez más nuestro Academic Learning Center, el canal de YouTube, para que el día de mañana por la tarde lo puedan ver. Den clic, por favor, a la campanita de suscripción para que les llegue la notificación de en qué momento estamos subiendo nuevo material. Y tenemos muchas charlas para padres, muchos webinars muy interesantes que les pueden servir. Entonces ahí estamos. Okay, gracias, Vane. Bye, bye. Adiós. Hasta luego.